hasta hoy allí. Esto es lo que corresponde como responsabilidades a nivel ministerial. Si después ocurrió, lamentablemente, un tercer vuelo, ese vuelo no fue de conocimiento del ministro, como no habían sido de conocimiento los dos anteriores. No es increíble. Diputado Polino, le ruego que no interrumpa más. Perdón, ministro, hay muchos diputados anotados. Estamos acercándonos a las 3 de la tarde. Le ruego no interrumpa para que podamos hablar todos. Continúe, señor ministro, por favor. La seguridad del aeropuerto corresponde por ley a la Policía Aeronáutica Nacional bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea. ¿Eso corresponde al Ministerio de Defensa, sí o no? Sí. ¿O la Fuerza Aérea está fuera del Ministerio de Defensa? En última instancia. Es una novedad, francamente, que la Fuerza Aérea estuviera fuera del Ministerio. En última instancia, pero no, por favor. En última instancia, corresponde, ciertamente, a áreas que están dentro del Ministerio. La pregunta que se hace es si el ministro de Defensa tiene que estar dedicado al problema de controlar su avión sale, es otra cosa. Por el brigadier, que es la máxima autoridad. El contrapunto ahora lo mantiene con el diputado de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, sobre de quién corresponde o no la seguridad de los aeropuertos y si la Policía Aeronáutica, el ministro de Defensa, debe saber o no de todo cuanto opera precisamente para controlar los aeropuertos. Pero no, la responsabilidad de reiterar lo que podríamos llamar es la función natural de la determinación de cómo operan de cómo operan los vuelos, cómo salen los vuelos, cómo entran los vuelos, está determinada legalmente. ¿De quién es entonces la responsabilidad natural, señor ministro? ¿Cómo? ¿De quién es entonces? Sino, eso es lo que se está planteando. Porque lo que se está planteando en última instancia es lo siguiente. Es decir, que el señor ministro de Defensa fue negligente en que saliera el vuelo del día 23, así como, podríamos decir, a contrario sensu, que el funcionario de fabricaciones militares que detuvo el vuelo del día 26 fue diligente en el momento en que lo detuvo. Esto es el asunto. Esta es la realidad de las cosas. Es decir, hay diligencia el 26 de febrero y hay negligencia el día 23. Bueno, yo creo que el planteo realmente no resiste un análisis razonable. No resiste un análisis razonable, porque el funcionamiento, porque las tareas específicas están determinadas por reglamentos. ¿Pero de quién es entonces? Perdón, diputado Polino. No voy, perdón, diputado Polino, perdón. El diputado Storani solicita una interrupción al señor ministro. Se la doy. El señor ministro la concede. Señor ministro, usted diputado Storani. evidentemente tiene una profusa información periodística en sus carpetas. Que usted, conforme lo ha demostrado, tiene una profusa información periodística en sus carpetas. Yo quisiera saber si tiene una declaración suya del 29 de agosto del año 1995, publicada en el diario Clarín de esta capital, que dice: el ministro Camilión afirmó, no hubo, comillas, desde luego ninguna información previa, de manera que la información aparecida debe ser desmentida, referida a la información previa de los embarques. Era cuando usted todavía desmentía la información del brigadier Paulic, porque usted no la admitió desde el primer momento. Permítame, diputado Storani, eso que dice usted es inexacto. Usted no sé si estuvo el año pasado en la reunión de la Comisión de Defensa. Los diputados que estuvieron en la Comisión de Defensa... Tenemos la información de la información taquigráfica, donde se desprende que usted desmentía que tuviera conocimiento, señor ministro. Yo creo que no, yo creo que dije categóricamente que en efecto el brigadier Paulic me había hablado y el diputado Gauna tuvo la amabilidad de decirme que ese reconocimiento honra al señor ministro, porque en ese momento los únicos que teníamos conocimiento de la conversación éramos en este Paulic y yo. caso una cantidad muy importante de sus declaraciones donde decían que era una información calumniosa, que eran injurias, que eran rumores, cuando se decía sobre la investigación de estos episodios. Usted inició el descargo de su tarea señalando de que era información de rumores, calumniosa y disparates. Recién, por las denuncias públicas, admitió que existía esta información que consta mucho tiempo después. Esto está totalmente acreditado cronológicamente, por eso que nosotros lo que queremos dejar establecido es que hubo una variación de su actitud
conforme las cosas se fueron conociendo, no por la investigación de su ministerio, sino por el estado público que tomó por las versiones periodísticas. No, yo creo que simplemente lo que usted ha dicho recién, señor diputado Storani, no es cierto. Y aquí hay suficientes testigos como para recordar que yo, a pregunta del señor entonces diputado Gauna, dije que en efecto había tenido una conversación con el diputado. Pero no, perdón, públicamente no, públicamente que no había tenido conocimiento previo. La pregunta de que usted dice se respuesta siempre, que el gobierno había tenido conocimiento previo. ¿Previo de qué? El conocimiento previo a los últimos Perdón, embarques. perdón, señor ¿Previo de ministro. qué? Fue conocimiento previo, porque los embarques fueron posteriores. Perdón, vamos a ordenar, Es que si no, vamos a no ordenar, ponemos órdenes. vamos a ordenar la continuación de la sesión. Yo voy a solicitar dos cosas. Primero, que sintetice su respuesta el señor ministro y a la formulación que ha hecho el diputado Rodríguez. Muy bien. Y posteriormente voy a proponer una modificación al orden del día en virtud de lo solicitado oportunamente por el diputado Rico. Entonces pido que termine su exposición para responderle a Jesús Rodríguez, el ministro, y posteriormente voy a hacer una propuesta para la continuación de esta reunión. Ministro, continúe. He leído los párrafos en que el brigadier Paulic señala lo que en efecto se conversó, es decir, la información indirecta que se refería a la posibilidad de una triangulación de armas argentinas. En efecto, era la versión que estaba en el ambiente. Fíjese usted cuándo se hace pública la noticia, el 26 de febrero del 95. El diario que hace pública esta cuestión en la Argentina es La Nación. Y La Nación dice lo siguiente: sospechan en Perú que Ecuador recibe armas de la Argentina. Agentes de inteligencia peruanos sospechan que Ecuador podría estar recibiendo armamento a través de una complicada operación montada desde la Argentina. En medios de prensa limeños circuló ser un parte que se cree fue elaborado por agentes secretos de la Fuerza Aérea Peruana, según el cual 2 aviones DC-8 de la compañía norteamericana Fine Air habían sido contratados por Ecuador para el transporte de material bélico, fundamentalmente misiles, de Buenos Aires a Guayaquil. Eso era la, diríamos, versión que estaba en el ambiente, que varios días después fue publicada con procedencia de Perú, que era lo que hacía al tema de la triangulación y que el gobierno obviamente no podía considerar como factible de haber ocurrido en la Argentina. Una muy breve interrupción. Sí. Polino, no le voy a permitir interrupción. Discúlpeme con todo respeto y con todo afecto. Continúe, ministro. Bueno, yo creo que este tema, porque además lo que importa aquí, y aquí en este punto sí es de alta relevancia, lo que importa aquí es el tema del país en su conocimiento de esta operación. Queda claro que yo tomo conocimiento de 2 embarques después de que ellos se han realizado. En eso creo que no hay discusión. Aunque algunos dicen que no. Bueno, pero queda claro que el brigadier Paulic me llama a mí después que se han realizado 2 embarques. Queda claro por un conjunto de testigos. Queda claro que se realizó un embarque adicional del cual no tuvo conocimiento el brigadier Paulic ni yo. ¿No? Podremos analizar cuál es el tipo de actitud o cuál es el tipo de actitud que debió haberse adoptado en ese momento. De acuerdo, pero hay una cosa bien clara. El gobierno no sabía que estaban ocurriendo los embarques y toda esta campaña ha consistido en decir el gobierno sabía que iban armas a Ecuador. Previamente, porque eso es lo que constituye el dolo. Aquí se manifiesta un gran interés por la relación argentino-peruana. No. Perdón, bueno, pero es otro problema. Diputado Matov, le ruego, por favor, que termine si la aquí exposición del se ministro. trata, si es cierto, un momentito, no, si es cierto que el problema fundamental es, en este momento, el problema de las relaciones de Argentina y Perú, es
totalmente distinto si hay dolo a si no lo hay. Usted podrá decir, a mí me parece que desempeñaron mal sus funciones, a mí me parece que fueron... Es decir, es totalmente distinto decir que el gobierno argentino sabía que embarcaba armas a que no sabía. Yo creo que todo esto demuestra... ¿Cómo? Que todo esto demuestra palmariamente y con absoluta claridad que el gobierno argentino no sabía. Sobre el particular dejo hablar a los demás. Perdón, voy a proponer, como había anticipado, una modificación a la lista de oradores, porque son ya 2:10 pasadas, nos están quedando 50 minutos, y yo, hasta ahora han hablado, perdón. Vamos. Diputado Álvarez, yo le voy a pedir... Bueno, ahora se ha producido una discusión donde participan la mayoría de los legisladores más importantes de cada uno de los bloques en torno a qué es lo que hay que hacer, porque a partir de las 3 los legisladores deberían concurrir al recinto para analizar ya en el recinto el orden del día correspondiente. Por eso el diputado Toma quiere plantear que puedan preguntar por lo menos uno de cada uno de los bloques en lugar de reiterar las preguntas de los bloques que ya lo han hecho, es decir, la Unión Cívica Radical y el FREPASO. A esto se debe la discusión que en estos últimos minutos viene manteniendo el propio diputado Toma, que está en uso de la palabra, con los demás bloques que integran esta Comisión de Defensa. Y Ruiz Palacios, para que se les permita a ellos, que son parte de la Comisión de Defensa también, formular 2 preguntas. Atento a que el FREPASO ha participado con las preguntas y el radicalismo lo ha hecho aún en mayor medida. Consecuentemente, perdón, diputada, ya le voy a dar uso a la palabra. Si algún diputado más desea hacer uso de la palabra que no sea de la Comisión de Defensa, yo no tengo inconveniente en anotarlo, pero es obvio que no vamos a llegar al turno que le corresponde. En igual situación está el diputado Olima, que no pertenece al bloque del FREPASO y que sí forma parte de la Comisión de Defensa. De manera que propongo, si hay acuerdo, que los señores diputados Rico, Ruiz Palacios y Olima puedan hacer uso de la palabra ahora, de manera de tener la oportunidad de hacer las preguntas que consideren pertinentes. Perdón, para una cuestión también metodológica, la diputada Bullrich. Yo estoy acá desde las 10 de la mañana. Me anoté de las primeras en la lista de oradores. Cada vez que me toca hablar me mandan para atrás. Con lo cual yo quiero hacer uso de la palabra. Creo que no es justo que otros diputados, es justo que hablen todos, pero no es justo que se siga postergando aquellos que hemos venido, que queremos expresar las cosas que tenemos para decir en esta sesión. A las 10 de la mañana estuve aquí y en este momento me está proponiendo volver a correrme de la lista de oradores cuando muchos diputados que llegaron después que yo ya hicieron uso de la palabra. Con lo cual me niego rotundamente, porque además esto no es una interpelación con acuerdo previo de los bloques, es una reunión de una comisión, ¿no es cierto? Y como usted lo sabe, al ser una reunión de la comisión, cualquier diputado tiene posibilidad de hacer uso de la palabra. Usted empezó esta reunión con un sistema que fue lista de oradores. Esta lista de oradores se va corriendo y yo quiero que se respete mi lugar en esa lista de oradores. Bueno, no hay ningún problema si frente a lo que solicitan los diputados Rico y Ruiz Palacios, la diputada Bullrich entiende que no corresponde y esa postura es acompañada por el resto de los señores legisladores. Yo no tengo ningún problema en continuar con la lista de oradores. Presidente, para una moción de orden. Presidente, para una moción de orden. Para una moción de orden. Por favor.
Bueno, ahora el que pide el uso de la palabra a los gritos es directamente el diputado Rico, a propósito de esto que ha planteado la diputada Bullrich, que se respete la lista original de oradores, aunque se repitan los bloques, y no la propuesta del diputado Toma, que es que por lo menos uno de los integrantes de cada uno de los bloques que conforman esta Comisión de Defensa puedan hablar. Todos los sectores puedan expresarse con prioridad de los miembros de la Comisión de Defensa. Pero que podamos hacer una extensión del tiempo que ha sido en todo caso planteado, porque no tenemos todavía noticia ni que siquiera se haya reunido la Comisión de Labor Parlamentaria, razón por la cual no hay nada que nos urja a terminar con esta reunión que, por supuesto, va introduciéndose en temas que nos pueden aclarar muchas cosas. Presidente, Perdón, ¿Me permite, presidente? presidente, debimos sentir. si nos Presidente, ordenamos un poquito. Para ordenar. A ver, diputado Álvarez, para Presidente, ordenar. Para ordenar. Primero, Ya se lo otorgo. Primero, nadie tiene dificultades de que se privilegie la palabra de los diputados de la Comisión de Defensa. O sea, eso está acordado, creo, por el conjunto de los diputados. Pero también un acuerdo implícito que nada hay más importante en la Cámara de Diputados hoy que esta reunión con el doctor Camillón. No hay nada más importante en esta Cámara hoy. Entonces, flexibilicemos la hora de las 15, porque creo que no hay labor parlamentaria, no hay llamada a sesión, y la sesión puede empezar a las 17 horas tranquilamente. Entonces, lo que propongo es que agotemos la lista de oradores luego que hablen los diputados de la Comisión de Defensa. Yo le voy a proponer, diputado, voy a tomar en cuenta su propuesta. El ministro me anticipa que no tiene absolutamente ningún problema en continuar más allá de esto. Voy a hacer la consulta con el señor presidente de la Cámara. ¿Cuál es la hora que él evalúa que va a comenzar la sesión? Y en virtud de la respuesta que él me dé, yo no tengo inconvenientes en continuar la sesión hasta esa hora. Siendo así esto, perdón, Negri, ya te doy la palabra. Si esto es así, ¿están de acuerdo entonces en otorgarle ahora esta modificación para que hablen Rico, Ruiz Palacios y Olima y luego continuemos con el orden del día establecido? Muy bien, voy a hacerle entonces la consulta pertinente al presidente de la Cámara y va a tener la palabra en ese orden el diputado Rico, el diputado Ruiz Palacios y el diputado Olima, y luego continuamos con el diputado Negri, Montiel, Polino ya habló, Cafiero, Bullrich, Ruiz Palacios. Los suspendemos porque va a hablar ahora. ¿Cómo no, Negri? Adelante. Bueno, cómo no, yo voy a terminar haciendo en primer lugar la consulta que comprometí con el diputado Álvarez y naturalmente, más allá de la buena disposición del ministro que yo aplaudo, no somos nosotros en esta instancia los que vamos a modificar, como bien le consta a los señores diputados, lo que es el temario de la sesión de hoy. De manera que no dejémonos de este tipo de cuestiones y vayamos a la cuestión de fondo, que es el tema que estamos debatiendo, Negri. Por favor, diputada Bullrich, de nuevo en uso de la palabra. Espero que no sea obvia la respuesta de que esta reunión termine a las 3 de la tarde. En este momento, como dijo el diputado Storani, no hay reunión parlamentaria, de labor parlamentaria. Espero que la respuesta no sea obvia y que a las 3 de la tarde esta reunión termine y que nuevamente no se pueda expresar lo que hay que expresar. Yo, como diputada de la Nación, tengo muchas preguntas para hacerle al ministro y no quiero que me sigan postergando como me vienen postergando desde la mañana, con permanentes cambios de la lista de oradores. Espero que no sea obvia que a las 3 de la tarde se levante esta reunión. Diputada Bullrich, no le voy a permitir que usted insinúe que intencionadamente se le está modificando el orden. Si lo hemos modificado, ha sido con toda transparencia y con el consenso de todos los que están sentados acá. Que quede bien claro. Está en uso de la palabra el diputado Aldo Rico. Bueno, gracias, señor presidente. Muchas gracias a los miembros acá presentes. Trataré de ser breve. Yo no voy a hacer preguntas porque creo que ha contestado todo lo que hace falta saber para inculparlo, señor ministro. No le oigo bien. Lo que hace falta saber para inculparlo.
Yo voy a hacer una pequeña reflexión previa y luego voy a hacer una afirmación. La Argentina recibió Exocet durante Malvinas a través de Perú. Recibió ametralladoras MAG a través de Panamá. Los franceses que eran aliados de Inglaterra hacían propaganda sobre las bondades del Exocet. El gobierno de Inglaterra siguió vendiéndole armas a Irak durante la operación Tormenta del Desierto. Cuando el señor ministro de Defensa inglés fue interrogado, dijo: debemos defender nuestras fuentes de trabajo. Por eso está bien que todos los que estamos acá, probablemente, salvo algunos, queremos hacer pomada a un ministro, miembro de un gobierno, pero no tenemos que tener un pensamiento angélico. En estos momentos hasta me siento a veces cómplice del señor ministro Cavallo, porque lo que veo detrás del escándalo, como lo hemos visto en Relaciones Exteriores o lo hemos visto en Defensa, es que como consecuencia de esto, Economía tiene las excusas para destruir a fabricaciones militares. No es un problema ya de defensa, es un problema integral. Y lo que ha dicho el ministro de que vas a destruir las fabricaciones militares no me cabe ninguna duda, porque si se vende SIF y si se vende de gobierno a gobierno sin intermediarios, ninguna duda que fabricaciones militares no venderá nunca más al exterior ni un proyectil calibre 22. Y como fabricaciones militares del Estado, y no es negocio para otros estados ni para las provincias comprar material a fabricaciones militares, porque no paga comisiones sin intermediario. Esta es la realidad. La única provincia que compró un stock de pistolas 9 milímetros a fabricaciones militares fue Córdoba durante la gobernación de Angelosi, prácticamente fue una operación directa. Ninguna provincia le compra nada a fabricaciones militares, ningún estado le comprará fabricaciones militares con operaciones SIF o con operaciones de Estado a Estado o dando a la luz decretos secretos. Vayan a preguntarle a Francia, que es el principal exportador de material bélico, 33.000 millones de dólares el año pasado, a quién le vende, con qué procedimiento le vende y a dónde está el armamento francés. O a Suiza, que es el principal exportador a los países del tercer mundo. Entonces, esto es lo que primero quiero decir. Acá se está poniendo en duda, excluyendo a la Argentina como exportador de material, y a fabricaciones militares hay que destruirla, lo cual es coherente con el modelo del gobierno. La Argentina no puede producir un avirome, menos debe producir fusiles, tanques o misiles. Este es un tema. Acá estamos viendo 5 delitos que están en danza, algunos que han sido probados ya acá, con la palabra del ministro, y otros que no lo vamos a poder probar acá, y tal vez sean motivo de justicia, de la justicia. Por ejemplo, dicen que hay un delito de estafa. Nada indica que haya delito de estafa. Fue un buen negocio para fabricaciones militares. Recibió, Hayton Trade pagó todo lo que se llevó. Dejó 9 millones de dólares, de los cuales 1.225.847 son comisiones. Entonces ahí en el tema de las comisiones podemos entrar a analizar si hubo enriquecimiento ilícito, porque puede ser que algún funcionario de fabricaciones militares del gobierno haya recibido parte de esas comisiones. Debe ser investigado. Contrabando. Ha habido contrabando. Hayton Trade tomó un material que tenía que ser llevado a Venezuela y lo llevó a Guayaquil. Ninguna duda, hubo contrabando. Quedan 2 delitos. Falsedad ideológica. El señor ministro acaba de decir que ha habido documentos secretos. Creo que nunca vamos a saber si el gobierno argentino sabía de la triangulación o no, pero ahí podría estar incluso también el delito de falsedad ideológica. Y lo que está probado acá es incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el cual incurre el señor ministro. Y para eso, y para terminar, voy a plantear 2 escenarios extremos. Los 2 extremos que pudo haber en esto. Primero, el gobierno argentino decide dejar su alianza con Perú y aliarse con Ecuador. Por lo tanto, permite la venta de armas a Ecuador. Inventa una compañía, como hacen muchos países, fabricaciones militares ha inventado muchas en otras ventas, muchas intermediarias. Todos los países tienen intermediarias. Pero bueno, decide por una resolución racional de su ministro o de su Cancillería cambiar la alianza estratégica y en función de esa alianza estratégica venderle armas a Ecuador.
inventa Hayton Trace e inventa la triangulación. Aquí nos tendríamos que preguntar por qué tardó tanto la operación. Porque les recuerdo que Fabricaciones Militares presenta todo, excepto el certificado de uso final, el 13 de septiembre y recién el 24 de enero se firma el decreto. Si se hubiera firmado antes del 9 de enero en que comienza la guerra, la Argentina podría haber vendido armas lícitamente, tanto a Perú como a Ecuador. Y les recuerdo que durante la guerra hubo contactos tanto de compañías peruanas que decían representar al gobierno peruano como del propio agregado militar ecuatoriano en Fabricaciones Militares para tratar de comprar armas y se les dijo que no. Entonces, esto es un primer escenario. Esto es una maniobra del gobierno argentino así planteada. Y salta cuando, por la urgencia o por errores, los aviones son desviados a Guayaquil. Segundo escenario. Está todo normal. Hayton Trace es una compañía legal, el gobierno venezolano había pedido, Fabricaciones Militares vende, y en un momento dado, como consecuencia de la guerra con Ecuador, Hayton Trace decide, en vez de, o el gobierno venezolano decide, o cualquier otro que tenía el material, decide vendérselo a Ecuador, que seguramente pagaría más. Son los dos escenarios. Pero la pregunta es, ¿por qué se suspenden los embarques por decisión de un funcionario de cuarto nivel, como era de cuarto nivel, cuarto en la cadena de mando de Fabricaciones Militares? ¿Por qué decide un funcionario de cuarto nivel, ante una información periodística, suspender los embarques, siendo que el ministro desde el día 18 sabía, por una información de uno de sus jefes de Estado Mayor, que habría una triangulación y contrabando, siendo que el ministro como funcionario público tiene la obligación de proceder frente a la comisión de un delito y denunciarlo? Porque lo que le dice el brigadier Paulit es: señor, se está produciendo un delito que además puede afectar las relaciones internacionales con Ecuador. Y el señor ministro nos dice de que no estaban en sus prioridades. Yo creo que si el señor ministro no le hace caso a la información de uno de sus tres jefes de Estado Mayor, ¿a qué información le hace caso? Porque si era mentira, con cortarle la cabeza al jefe de Estado Mayor y después seguir la operación se solucionaba. Pero el señor ministro recibe la información y no hace nada. Y creo que esto está probando el delito de incumplimiento de deber del funcionario público, señor ministro. Esto está probado. Los otros 4 delitos, falsedad ideológica, contrabando, enriquecimiento ilícito y estafa, podemos seguir investigando y seguramente tendrá que intervenir la justicia. Pero la parte eminentemente política que le corresponde a esta comisión o a este cuerpo, creo que está suficientemente probada, por más que el señor ministro nos siga dando excusas. Señor ministro, a mi juicio usted ha sido negligente al recibir una información de su jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. No procedió como corresponde y probablemente sea el agente eficiente de este escándalo con Ecuador. Después podemos seguir analizando cuáles son las consecuencias o las responsabilidades de la Cancillería, que creo que son muchas. Pero lo que estamos tratando acá, particularmente de defensa, creo que no hay ninguna duda. Usted lo ha aceptado ante una pregunta del diputado Polino, y además cuando yo le pedí la aclaración de la fecha en que el brigadier Paulit le había dicho, usted dijo el 18. Y pasaron 6 días u 8 días hasta el día 26 en que un funcionario de cuarta categoría o de cuarto nivel toma la resolución por un informe en los diarios de suspender los embarques, y usted no hace nada ante un informe de su jefe de Estado Mayor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor ministro de Defensa. La respuesta es podrá considerarse reiterativa. Si el funcionario suspende una operación en marcha, uno puede llegar a la conclusión de que es muy diligente
y por lo tanto habría que ponerlo de ministro, o es que sabía que había una operación en marcha, que es la segunda posibilidad. Es decir, que lo que había pasado en el diario, lo que había aparecido en el diario, revelaba algo que en efecto estaba ocurriendo. La información del brigadier Paulic, que transmite la posibilidad de una triangulación, tiene que ser acompañada, como es lógico, por el seguimiento. ¿Yo qué le digo al brigadier Paulic? Manténgame informado, porque otra actividad, otra decisión, realmente no tiene sentido que se tome. Pero ya sé, ¿y cómo se investiga? Pero se investiga a través es inherente a la función, es inherente a la función la investigación del delito. Son órdenes innecesarias, porque la única posibilidad de que no se hubiera cumplido, diríamos, esto que forma parte de la naturaleza de las cosas, es que hubiera sido al revés, una instrucción de no hacer. Es decir, no haga nada, no haga nada. Perdón, diputado Flores, le ruego que no interrumpa, Terminemos con la explicación, por favor. No haga nada, porque... No, un momentito, voy a terminar, porque si no, no haga nada. Obviamente, esto es lo que... Perdón, diputado Flores, yo le voy a rogar que nos mantengamos dentro de las reglas del juego. Puede no gustarle la respuesta del ministro, pero le ruego que por favor no le impida a los demás diputados hacer las preguntas que correspondan. Yo le ruego que la valoración que le merezcan las palabras del ministro o de cualquier diputado las haga conocer en el momento en que le dé el uso de la palabra. Continúa el ministro en uso de la palabra. porque si no tenemos que interrumpirlo. No voy a permitir más interrupciones hasta que el ministro termine y luego le daré la palabra a otro diputado que sí está para una interrupción. No Montiel, no hay interrupción. Las posibilidades ante una información de ninguna manera circunstanciada, que se trataba simplemente de una versión recibida a través de indirectamente a través de una fuente peruana, era la siguiente. ¿Qué posibilidades había? No haga nada. Obviamente no fue la instrucción que recibió el brigadier Paulic, y si lo hubiera recibido realmente estaría incurriendo en un típico caso de obediencia indebida. Y manténgame informado, porque estábamos ante una versión. ¿Qué otra posibilidad razonablemente? Aquí hay una cantidad de sabios a posteriori. Señores, aquí hay una cantidad de sabios a posteriori. Es decir, que estudian este problema con la perspectiva del tiempo, que dicen de atrás igual qué es lo que hay usted, que hacer. ministro, porque usted está llorando. Perdón, diputada, le voy a rogar, señores diputados, les ruego que mantengan el orden, porque de lo contrario no podemos continuar, no nos escuchamos, no nos entendemos. Entonces le pido, diputada, por favor, le pido, diputada Bullrich, que terminen de escuchar la explicación del ministro. Sabios, Continúe, ministro. vuelvo a repetir, una cantidad de sabidurías a posteriori que se preguntan por qué no pasó esto, por qué no pasó esto otro, en cuestiones que ocurrían en un momento dado, en un ambiente determinado y en un conjunto de prioridades determinado. La tarea de determinar si hay un vuelo ilícito o sospechoso no es una tarea que pueda ser puesta en manos del ministro. El ministro se puede enterar de una conclusión, este es elemental. Es lo mismo, ocurre como en cualquier otra operación de naturaleza policial. La prevención del delito no es una tarea de nivel ministerial. ¿Cómo? ¿Qué delito? No, señor. Terminé con tu explicación y cuando termine de dar la palabra. Sí. Aquí
Se trata de una cosa sumamente... Mire, Perdón, señor ministro. Le voy a rogar que conteste la pregunta que le acaban de formular y al diputado que le acaba de formular. Si no, nos vamos a desorganizar. Le pido entonces que se concentre en eso y cuando termine le otorgaré la palabra al diputado que le corresponda. Gracias. El ministro recibe una información y después, a posteriori, se sabe que hay otros vuelos y que había un plan de vuelos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos interrumpió un vuelo? La respuesta es, ¿qué vuelo? ¿Qué vuelo? ¿Cuál era el vuelo que había que interrumpir? No. Tenía que haber... Me parece... Por favor. Me parece elemental. Diputado Flores, va a tener todo el tiempo del mundo. ¿Por qué sigue insistiendo en hablar de esa forma? Me parece elemental que lo que corresponde es que una información de la posibilidad de un nuevo vuelo hubiera sido transmitida a los niveles correspondientes, y no lo fue. A partir de ese momento, los niveles correspondientes son, ya que había ocurrido, es decir, repetir el procedimiento anterior antes de que el vuelo saliera. No llegó a información del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, ni llegó a información mía. Y el problema en última instancia no es que se haya producido un tercer vuelo, sino que se hayan producido todos los vuelos. Este es el problema real. El tercer vuelo, el problema real es la operación, no la circunstancia de que se haya producido o no un vuelo más. Es la operación en su conjunto. ¿Quién la planeó? ¿Cómo se planeó? ¿Cómo se ejecutó? Que es a lo que implícitamente alude el diputado Flores cuando sugiere que nosotros estábamos informados de toda la operación, porque este es el tema de fondo. El tema de fondo es si el gobierno sabía o no sabía de la operación. Perdón. ¿Terminó, señor ministro? Bueno, sí, prefiero que sí, porque como las Sí, gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor diputado Ruiz Palacios. Señor presidente, señor ministro, señores diputados, quiero aclarar que me dirijo al señor ministro con profundo respeto, porque lo sé, un hombre digno y un hombre honesto. Creo, señores, que todos sabemos perfectamente lo que ha pasado. Lo sabe perfectamente el gobierno. Lo sabe perfectamente el Congreso de la Nación. Lo sabe la opinión pública nacional e internacional. Pero resulta que leemos tantos recortes de periódicos, tantos decretos, tanta información, que en vez de ir aclarando las cosas, parece que la verdad se va alejando. Vamos a las esencias de lo que pasó. ¿Cuáles son, a mi entender, lo esencial? Primero, el gobierno aplicó un sistema corrupto para vender armas. Son palabras del señor ministro. Ese sistema corrupto que aplicó el gobierno, ¿qué permitía? Primero, la participación de los corruptos, porque acá se ha coimeado en la Argentina, en organismos oficiales, en organismos privados y seguramente se ha coimeado también. Bueno, después de una serie de interrupciones, de discusiones que se produjeron, además de los dichos del ministro, incluso por el orden de cómo había que mantenerse esta discusión, primó la tesis de que hablen por lo menos uno de cada uno de los bloques. Ahora lo está haciendo el diputado Ruiz Palacios, diputado chaqueño, y la intervención anterior fue la del diputado Aldo Rico, que directamente acusó por lo menos de negligente al ministro Camillón en todo este tema de la venta triangulada de armas a Croacia y a Venezuela. Ahora escuchamos entonces, está en uso de la palabra, después de la
las explicaciones y discusiones que se produjo tras la última intervención del diputado Aldo Rico, lo que dice el diputado Ruiz Palacios. Fuertes palabras del señor ministro. Las responsabilidades políticas, ¿dónde se centran? Y fundamentalmente en el ministro de Defensa. Usted tuvo, señor ministro, la mala suerte que este tema del sistema corrupto de venta de armas estalló cuando usted es ministro de Defensa. Señor, usted tiene una trayectoria de respeto y de dignidad. Proceda, señor ministro, de acuerdo con esa trayectoria. Cuando ayer en el Senado le pedían a usted la renuncia, yo lo escuché decir que era una decisión que no correspondía a usted, sino al equipo de que usted formaba parte. Perdóneme, con toda modestia y esperando ser bien interpretado, doctor Camilión, el equipo le ha dado a usted una misión imposible. Está en juicio su persona, doctor Camilión, su dignidad de siempre, su hombría de bien de siempre. Renuncie, doctor Camilión, váyase con la frente alta por la puerta grande y denuncie a los delincuentes que probablemente usted conozca, que están dentro de la estructura del ministerio. Muchas gracias, señor. Nada más. Tiene la palabra el diputado Olima. He pedido que me comunicaran, están tratando de ubicarlo, está en un almuerzo con la presidenta del Congreso de Perú. De manera, diputado Álvarez, que en cuanto tenga la comunicación establecida voy a informar de los tiempos. Diputado Lima. Gracias, señor ministro, señor presidente. Yo debo decir que coincido con las últimas dos exposiciones en varios aspectos. En primer lugar, me parece que estamos, en vez de simplificando los temas y desbrozando el árbol para ver la verdad, estamos agregando una cantidad de elementos que no contribuyen precisamente a clarificar las cosas. Dentro de ese esquema, yo voy a tratar de ver si podemos encontrar un camino que conduzca a una simplificación del tema. Se habla de responsabilidades políticas y se habla de responsabilidades vinculadas con delitos cometidos. En cuanto a las responsabilidades políticas, yo no tengo la menor duda, por haber participado de Cancillería, cuál es el trámite que se hace con este tipo de expedientes. Este tipo de expedientes llega a la Cancillería encabezado en el Ministerio de Defensa, luego, es decir, encabezado en el Ministerio de Defensa y con una serie de opiniones técnicas emanadas todas en el Ministerio de Defensa, de tal manera que cuando va a la Cancillería lo que tiene que opinar es si desde el punto de vista de la política internacional hay alguna objeción para remitir algún tipo de armamento a un país determinado. Ahí se agota la tarea de la Cancillería, o ver si hay algún tipo de embargo preexistente o si esto es compatible con las líneas de política exterior estratégicas o históricas que el país tenga fijado. Con lo cual, yo sé que en esta materia la responsabilidad política de la Cancillería es muy limitada. Yo celebro el empeño del ministro en sus afirmaciones sobre que el gobierno no tenía conocimiento previo. Y me parece que esto hasta todos los diputados deberíamos aceptar esta explicación del ministro. Y explico por qué.
porque aunque no nos convenza la explicación del ministro, la entidad del problema desde el punto de vista del papelón internacional no es lo mismo si el gobierno tenía conocimiento previo que si no lo tenía. Entonces yo quiero adherir a la posición del ministro de que el gobierno como tal no tenía conocimiento previo, porque es una forma de preservar a la nación del papelón internacional. Pero junto con esto, yo me pregunto qué es lo que está de fondo realmente acá. Porque conozco su trayectoria, doctor Camilión, la respeto como muchos otros argentinos. Y yo creo que acá hay más que lo que hemos venido planteando, y déjeme que yo plantee algunas dudas acá. Como reacción frente a este problema, efectivamente se adopta una medida que es el decir, a partir de ahora Fabricaciones Militares solamente va a vender en forma directa. Todos sabemos que esto implica, más allá que lo aceptemos o no en forma pública, la imposibilidad práctica de que Fabricaciones Militares venda un solo cartucho de aquí en el futuro. El gobierno ha contribuido además sensiblemente a esto. ¿De qué modo? A través de la difusión de una cantidad de decretos secretos que lo que ha llevado es que cualquier comprador potencial de armas, ante la falta de garantías de que con los intermediarios o gobierno con que trate va a ser capaz de mantener el secreto y no revelar estos datos por una cuestión de política interna, difícilmente también tengamos voluntad de compradores. Y finalmente, en este esquema, donde por un lado veo que apuntamos al corazón de la producción de defensa argentina, cuando decimos no ventas directas, apuntamos al corazón de la defensa argentina cuando decimos los decretos se hacen público. Junto con todo esto, a mí me resulta terriblemente llamativo, con la información de la que acumuladamente disponemos aquellos que hemos trabajado en temas de política exterior o de defensa, que un avión de una compañía americana que tiene sede en Miami pueda hacer un plan de vuelos de esta naturaleza transportando armas a Ecuador de una triangulación sin que esto sea del conocimiento de una cantidad de autoridades extranacionales. Es decir, concretamente yo me estoy preguntando a qué intereses estamos hoy respondiendo. Si estamos respondiendo realmente a los intereses de las Fuerzas Armadas, si estamos respondiendo a los intereses de la política exterior nacional, o si lo que estamos haciendo en esto como en una cantidad de cosas es hacer que la Argentina en realidad esté cubriendo otros intereses y nosotros siendo los patos de la boda. Honestamente, señor ministro, cuando uno lee que la empresa transportista aérea también estuvo involucrada, aparentemente por lo que se dicen de noticias periodísticas que todos conocemos, en el tráfico de armas entre Irán y los contras, a mí me resulta sumamente casi imposible de creer que Argentina, al margen de los defectos que tenemos como en el sistema de control, que nosotros solos hayamos podido imaginar toda esta operación. Realmente, señor ministro, me resulta muy llamativo que los argentinos solos hayamos sido capaces de imaginar esta operación. Y me pregunto si acá hay alguna otra cosa atrás, una cosa que supera lo que hasta acá hemos venido hablando sobre deficiencias en los contralores administrativos, deficiencias en los procedimientos políticos, deficiencias en los controles de embarques, deficiencias de la aduana. Concretamente, señor ministro, yo le preguntaría si acá lo que no estamos haciendo es definitivamente comprometer la capacidad de defensa de la Argentina para además privatizar una empresa que obviamente bajo estas condiciones no puede continuar en manos del Estado porque va a ser imposible que haga una sola operación, pero que seguramente va a ser muy rentable, seguramente se va a ser muy rentable para cualquiera de los productores internacionales de armamento que además tienen el acceso al mercado. Eso es todo, señor ministro.
ministro. Respondo a dos aspectos de su pregunta. Respecto del riesgo de la producción argentina para la defensa, me he expresado anteriormente, algún otro diputado ha también indicado su preocupación. Creo que, en efecto, las perspectivas de la producción de insumos necesarios para la defensa y de armas necesarias para la defensa en la Argentina se encuentra en serio riesgo, y si un derivado positivo de todo este debate puede ser, habrá otros también, que se tome conciencia de que el tema de la producción para la defensa es una prioridad nacional, pues eso será muy bienvenido. Respecto de su segundo, digamos, la teoría de que aquí puede haber algo más, yo no lo creo si se tiene en cuenta que esta operación, en términos de su contenido militar, diríamos, era tan, diríamos, despreciable. Si en última instancia estábamos ante fusiles viejos y munición en proceso de vencimiento, es difícil imaginar que alguien estaba provocando o tratando de provocar un desequilibrio en cuanto al conflicto que en ese momento se tenía en la frontera de Perú y Ecuador. Pero sí hay circunstancias que a mí me han llamado la atención y creo que son las que seguramente llevan a su pregunta. Primera, un plan de vuelo tiene que pasar a través de varios países. El plan de vuelo destino Guayaquil tiene que sobrevolar casi con seguridad Perú. Puede hacer una serie de muy extravagantes involuciones, pero puede sobrevolar, tiene que sobrevolar otros países. Esto es un dato de la realidad. También y esto es obviamente materia de investigación, hay una segunda circunstancia, que es que el regreso del avión, y toda la impresión que se puede tener es que fue el mismo avión el que hizo las operaciones, debería haber indicado el punto de procedencia, el punto de partida. Ha habido una discrepancia, o puede haber una discrepancia, entre el pedido de autorización de vuelo que se gestionó ante la Secretaría de Comercio y que mencionaba en todos los casos la ruta Buenos Aires, Miami, Caracas, Buenos Aires, Caracas, y un plan de vuelo que puede, no me consta, haber señalado una ruta Guayaquil-Buenos Aires. ¿Sobrevolando qué países? No sé. Este es un tema de alta relevancia dentro del propio Perú, porque podía haber ocurrido que el avión hubiera sobrevolado territorio peruano, legalmente o ilegalmente. Además, podría haber ocurrido que si el avión tenía indicado que su transcurso iba a ser sobre territorio peruano, surgiera el problema de por qué razón no se hizo la correspondiente indicación. Así que, sin que yo tenga una tendencia espontánea, personal, a adherirme a teorías conspirativas, hay algunos aspectos de este asunto que son altamente relevantes y que tienen que ser materia de aclaración. Gracias, señor ministro. Pero, si usted me permite, quisiera... lo que yo me pregunto es... porque en esta tesitura, a lo que yo apunto, es que en realidad lo que se está tratando es de privatizar fabricaciones militares a un costo absurdo. No le oí bien. ¿Privatizando? No estoy loco. No le oí bien. Lo que señalo, señor ministro, es que todo esto conduciría a que se privatice fabricaciones militares a precios absurdos. Mire,
evidentemente que en medio de este clima y en medio de toda esta situación que se ha creado, la cotización de las empresas de fabricaciones militares ha disminuido, porque ¿quién se va a querer hacer cargo? Algunas de las empresas de fabricaciones militares son realmente de poco valor económico, pero otras no. Es cierto lo que señala el diputado Rico, que las empresas de fabricaciones militares difícilmente puedan subsistir con el mercado interno. De manera que lo que se puede decir es que si en este momento esas empresas salen a la venta, o habrá pocos candidatos que hagan cola, o habrá dificultades para conseguir un precio razonable. Pero el problema fundamental es si se va a conseguir garantizar la continuidad de la producción, en un cuadro en el cual, en Latinoamérica, la producción de armas no va en línea descendente, sino en línea ascendente. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Negri. Señor presidente, señor ministro, es obvio que hay cosas que van quedando absolutamente en claro. Yo recién lo miraba cuando usted respondía con tanta paciencia. Debo reconocer que ha hecho un esfuerzo enorme, no hoy, desde hace un año. Pero el problema usted no lo ha tenido con el Parlamento argentino, usted lo ha derrotado la realidad. La realidad ha derrotado la línea argumental desde hace un año que el gobierno eligió para justificar a esta altura una duda que ya no pone final sobre este capítulo, sino que abre nuevos interrogantes. La realidad está indicando de que acá no hay teoría conspirativa. Se abre la duda de que si alguien adentro del Estado se ha aprovechado estos años para actuar con absoluta impunidad. El señor ministro ha pretendido pasar rápido en sus informes las cosas que no ha cumplido, como de menor detalle. Y nos ha dicho de que por qué insistimos tanto con el carácter de la representación o no de esta empresa fantasma Heighton Trade. Al que le preocupa más es al gobierno para sostener su línea argumental, más que a nosotros. ¿Por qué? Porque el ministro durante todo el año y desde comienzo del 95, cuando vino a la Comisión de Defensa, ha ido variando su posición. Y hoy pretende decir a la opinión pública, miren, está claro, ¿no? Esta es una empresa fantasma que se ve que vino, se aprovechó de nosotros, nos mandó una cartita y nos dijo, mire, le tenemos una propuestita para vender una arma, qué sé yo, a ver si nos venden a nosotros y la deportamos. No es así. Está absolutamente demostrado para la opinión pública, para el país, de que Heighton Trade ejercía la representación de fabricaciones militares. Está demostrado la versión taquigráfica del año 95 ante la Comisión de Defensa. A páginas 341, como hice referencia hoy el diputado Polino también, cuando el ex interventor Sallenga describió delante de todos los diputados las representaciones que habían otorgado en distintos países. Fue una pregunta a requerimiento del propio ministro en esa oportunidad. La duda que nos cabe es si las otras representaciones también eran ilegales, como sostiene hoy el ministro. Pero además se ha contradecido, señor ministro. A foja 102 del año pasado, usted dijo ante la Comisión de Defensa, en abril del año pasado, Fabricaciones Militares le da a la empresa Heighton Trade
una representación. Usted lo dijo, señor ministro. Y si no fuese suficiente, la motivación del decreto 103 tiene en su artículo primero la invocación de que la propuesta ha sido efectuada por el Ministerio de Defensa para vender armas a través de Hayton Trade a la República de Venezuela. Y como si no ha sido suficiente, también se le preguntó al ministro en esa oportunidad si se había vencido el contrato o no de representación. Nos dijo que estaba suspendido debido a las anormalidades. Entonces, señor ministro, hoy ha quedado claramente demostrado de que no hay una representación ilegal. En todo caso, si esa existió, no lo advirtió ni antes, no lo advirtió el año pasado, no lo advirtieron nunca, motivó el decreto 103. En segundo lugar, señor ministro, ha intentado usted desde el principio del año pasado minimizar la envergadura del tema. En aquella oportunidad, por ejemplo, nos dijo a página 193, la documentación es muy clara. El pedido ha sido hecho por el director de armamento del Ejército venezolano. Es auténtico y está legalizado. Esta respuesta fue como consecuencia de una pregunta que le formuló el diputado Jauna Arena, de que si se habían vendido las armas a una empresa o a través de una empresa a un país. La realidad lo derrotó. Al poco tiempo se demostró que era falsa. Con posterioridad, transcurrido el año, después de haber reconocido que el 2 de febrero se produjo el primer embarque de un cuarto de los 33 millones que había consistido la operación con Hayton Trade, el ministro nos dijo también que para venderle armas a Croacia había que tener la complicidad o de Estados Unidos o de Londres.